En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Hoy tendrá lugar en Buenos Aires una nueva cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Entre los mandatarios convocados habrá ausencias notables, como las del mexicano Andrés Manuel López Obrador y el venezolano Nicolás Maduro, que canceló su visita a último momento. A pesar de ello, el evento ha generado expectativa en la región. En particular, porque es el escenario elegido por el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para que su país vaya reincorporándose a instituciones en las que dejó de participar durante el gobierno previo, el de Jair Bolsonaro. ¿Qué papel jugará Brasil en los organismos de integración de la región? Esa es una pregunta clave que en particular interesa a Uruguay, por ejemplo, por el camino que eligió la administración del presidente Lacalle Pou de explorar un TLC bilateral con China, pese a las discrepancias que han planteado socios del Mercosur. Ahora, más allá de eso, más allá de ese caso y de ese asunto en concreto, conviene darle contexto a la CELAC. Yo creo que muchos nos hemos preguntado en estos días, y cuando circulaban las noticias de este encuentro, ¿cómo se diferencia CELAC de otros mecanismos regionales? ¿Qué importancia tiene en sí más allá de esta coyuntura puntual? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales, profesora investigadora en la Universidad de Monterrey, México, aunque es uruguaya. Está especializada, entre otros temas, en cuestiones de integración regional. Magdalena, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto visitar Montevideo y, bueno, todo Uruguay de esta manera. ¿Desde hace cuánto tiempo estás trabajando allí, en México? En la universidad estoy trabajando hace poco más de 1 año y medio, en México puntualmente, físicamente, hace 1 año y 4 meses que estoy. Pero estuve en Montevideo en diciembre, así que, bueno, disfrutando de todo lo que nos gusta a los uruguayos, entre ellos la familia, los amigos y obviamente los alfajores, el dulce de leche, todo eso que extrañamos los que estamos en el exterior. Bueno, te agradecemos además el madrugón, ¿no? Porque la diferencia horaria no era la más cómoda para ti esta mañana. Bueno, pero siempre es un gusto estar en Uruguay, vale la pena el madrugón y además los mexicanos son muy madrugadores, así que hoy a la usanza mexicana. Bueno, vayamos al tema que yo proponía y la pregunta primera es la bien básica, ¿no? ¿Qué es la CELAC? Se autodefine como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. ¿Podrías ampliar? Sí, claro. Creo que esa es la pregunta clave para entender cualquier proceso, cualquier situación. ¿Qué es? Eso es lo primero que nos preguntamos. Bueno, esa definición que la encontramos repetida de mecanismo de diálogo y concertación política, que se une en este puzzle para entender la CELAC, que es intergubernamental, es la base. Estamos hablando de un foro de diálogo, de una instancia de diálogo, en la cual se van a encontrar 33 estados. Este no es un dato menor, el número, 33 estados. Si tuviéramos que hacer un recorte geográfico, sería desde el sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Nos encontramos con los 33 estados latinoamericanos y caribeños. Si lo comparamos con la OEA, que son 35 estados, ¿cuáles nos estarían faltando? Estados Unidos y Canadá. Por tanto, vamos a ver que es un diálogo con este sentir latinoamericano y caribeño, y fue creada en 2011. Creo que con esos datos básicos podemos empezar a entender de qué va, algo muy interesante que tú mencionabas, esta cumbre que está generando tanta expectativa y tanta curiosidad. Pero me animaría a decir que la expectativa y la curiosidad no es por la cumbre per se, sino porque la primera visita internacional de Lula es Argentina y a posteriori Uruguay. Está bien, ahora iremos a eso, ahora vendremos al presente y a lo que va a pasar en estas horas en Buenos Aires, pero siguiendo con la definición y con la historia, tú ubicabas el origen, año 2011,
nació en Caracas, cuando Hugo Chávez todavía gobernaba Venezuela. ¿Formó parte, digamos, de aquella ola progresista? ¿Se la puede ubicar en aquel contexto? Es el fin de esa ola progresista, si son los últimos años, y además hay que tener en cuenta que la primera presidencia pro tempore la tuvo Chile, y quien era presidente era Sebastián Piñera, y no lo podemos encontrar dentro de los países de esa primera ola progresista en América Latina. Por eso me parece sustancial resaltar que es una instancia de diálogo. Y el diálogo implica miradas diferentes. Es el espacio justamente para que se encuentren aquellos que sí que comparten la geografía, pero me permito traer la idea del latinoamericanista argentino, Waldo Ansaldi, que Latinoamérica es una liebre muy esquiva. Imagínense si a Latinoamérica le sumo los estados del Caribe, que en muchos casos ni siquiera tenemos una historia en común o un origen en común. Por tanto, esta idea del espacio de diálogo, de poder buscar caminos conjuntos, preocupaciones conjuntas y salidas, resultados conjuntos para esas preocupaciones, me parece muy interesante. De hecho, las 5 áreas prioritarias que tiene esta presidencia pro tempore de Argentina, que ahora hablamos un poco más, si quieren, qué es esto de la presidencia pro tempore, porque muchos de quienes nos escuchan ahora, este término les debe de sonar del Mercosur, lo de la presidencia pro tempore. Hoy en la CELAC, Argentina propone 5 áreas prioritarias. Recuperación productiva pospandemia. Yo ahí haría un pequeño ajuste. Todavía estamos en pandemia, o sea, recuperación productiva de esta recesión que ha generado y genera la pandemia. Segunda área prioritaria, ciencia, innovación, tecnología e inclusión. Tercera, medio ambiente y riesgo de desastres. Este término de riesgos de desastres que tal vez lo estamos conociendo en Uruguay desde hace menos tiempo, pero en todo lo que es Centroamérica lo tienen muy claro. En cuarto lugar, cuarto eje, cultura y cooperación en educación. Y el quinto eje, sustancial, ya que también vamos a vincular este proceso, como tú mencionabas al comienzo, vamos a vincular y vamos a diferenciarlo con el Mercosur. El quinto eje es el relacionamiento extrarregional. Y aquí aparecen China y la Unión Europea, por dar 2 ejemplos. A ver, antes de profundizar entonces en lo que se espera del encuentro de Buenos Aires y con esa idea de terminar de entender qué es y cómo funciona la CELAC. Hace un rato tú mencionabas la lista de países que lo integran y decías que no están Estados Unidos ni Canadá. Entonces, una lectura posible dice, la CELAC es la OEA sin Estados Unidos y Canadá. En cuanto a la integración podría señalarse que esa apreciación es correcta, pero no en cuanto a la dinámica, a la institucionalidad. ¿Qué diferencias hay en ese sentido? Porque estamos siempre hablando de un mecanismo de diálogo. La CELAC es un mecanismo de diálogo, nada más que eso, de diálogo. Sí, es un mecanismo de diálogo y concertación política. Generalmente se hace mucho foco en el tema de la concertación política. Cuando hablamos de la OEA, sí, más allá de los miembros, que nos vamos a encontrar con 2 miembros fundamentales para los estados de la región o de la región ampliada, dependiendo del concepto de región que tengamos, pero también pensemos en el caso de Estados Unidos, que todavía sigue siendo una potencia hegemónica en el sistema internacional. Por tanto, tener una mesa de diálogo donde esté presente Estados Unidos también es importante. La OEA, la Organización de Estados Americanos, es una organización internacional, como tal tiene personalidad jurídica, tiene una sede, una secretaría general, tiene una institucionalidad permanente. Algo que no vamos a encontrar en la CELAC. Me parece interesante un dato, que quien organiza la cumbre, que es quien ostenta la presidencia pro tempore, que cada 2 años va rotando, por eso ahora le tocó a Argentina, previamente la tenía
México, quien ostenta la presidencia pro tempore, organiza la cumbre y es quien destina el presupuesto. La CELAC no tiene un presupuesto propio. La cumbre es organizada por Argentina en este momento con su presupuesto. Si seguimos con el comparativo con la OEA tiene 4 pilares fundamentales: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Y me permito hacer especial hincapié en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que esto es algo único en el mundo, más si pensamos que en términos de instrumentos jurídicos, la Declaración Americana es previa a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Unos meses, sí, pero es previa. Las dos son del 48, pero desde el sistema interamericano tienen ese primer lugar, esa prioridad que puede llegar a dar el tiempo, ¿no? La historia. Sí que en realidad no estamos hablando de lo mismo, no es simplemente que Estados Unidos y Canadá no están en la mesa de negociación. Las temáticas, las prioridades son distintas y las estructuras son distintas también, como marcabas, ¿no? Exacto. De hecho, si comparamos con el Mercosur, por ejemplo, que tal vez tu audiencia lo tenga mucho más fresco, porque el Mercosur da que hablar en Uruguay y sobre todo en los últimos, yo diría en los últimos años ha dado mucho que hablar. El Mercosur también es una organización internacional, también tiene personalidad jurídica. Sin embargo, es regional o subregional. Vuelvo a decir, aquí las definiciones de las categorías pueden importar para definir si es regional, si es subregional, etcétera. Y el Mercosur es un proceso de integración. Ya estamos hablando de otro ámbito, ¿sí? La integración ha surgido casi que históricamente, sobre todo en la región, ha surgido en temas comerciales. De hecho, mercado común del sur, estamos hablando justamente que el objetivo del Mercosur es formar un mercado común. Pero luego, por el aumento de las interacciones y también por el interés de los estados que lo forman, ha derivado en otras áreas que pueden estar vinculadas con temas de energía, educación, etcétera. Me parece interesante algo que tú mencionabas. No solo nos deberíamos quedar con quiénes son los miembros y encontrar las diferencias por los miembros, sino también cómo surgen, con qué objetivo y cómo a lo largo del tiempo se han transformado o se han mantenido. De hecho, una de las críticas que se le ha hecho al Mercosur es que cambió de su origen meramente económico hacia otros ámbitos sociales, de políticas públicas, energético, que no estaban previstos inicialmente. Esa es una de las críticas que se hace. ¿El Mercosur es exitoso o tal vez lo podemos ver como un fracaso? Dependiendo, decíamos hace 2 años, con mi colega y amiga Julieta Selikovic, depende del cristal con que se mire el éxito o el fracaso, si miramos solo temas comerciales o miramos también políticas sociales, convergencia estructural, etcétera. Me queda una pregunta muy importante en esta evolución que estamos tratando de realizar contigo a propósito de lo que es y lo que ha hecho la CELAC. ¿Qué resultados concretos deja? A ver, planteado en términos muy crudos, muy directos, ¿no? ¿Para qué sirve la CELAC, más allá de lo que se ve en las cumbres de presidentes, donde cada uno hace su discurso para las cámaras de televisión? ¿Qué resultados en estos últimos años puede mostrar con orgullo la CELAC o no hay resultados? Lo vemos enseguida. En perspectiva, periodismo para la era digital. La CELAC surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los más de 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Eso dice la información oficial,
que ha suministrado el gobierno argentino en estos días previos a la cumbre de la CELAC, que hoy tiene lugar del otro lado del Río de la Plata. Justamente para entender de qué se trata esta iniciativa, en la que hoy se ponen los focos de la atención política, económica, social de varios de los países en esta zona del mundo, estamos conversando esta mañana con Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales, especializada en cuestiones de integración regional en la universidad donde se desempeña hoy, la Universidad de Monterrey, en México. Magdalena, yo hacía esa pregunta bien directa, ¿no? Después de conocer cuál es la historia, cuáles son los objetivos de la CELAC, ¿qué resultados concretos ha producido? ¿Qué sabemos de lo que ha dejado hasta ahora? Bueno, esto en un examen sería la pregunta difícil, justamente. Por eso es bueno tenerla al final. A ver, que existe un espacio de diálogo, que todos se sienten a la mesa de negociación, creo que ya per se es una ganancia, es algo positivo para los estados de Latinoamérica y el Caribe. Pero no solo pensemos en las reuniones de jefes de Estado y Gobierno, que tienen una importancia en sí mismas, sino también otras instancias de diálogo a nivel de ministros de Relaciones Exteriores o de diálogo conjunto, extrarregional, por ejemplo, con China o con la Unión Europea. Estos países o bloques de países, también eligen a la CELAC como interlocutor, algo que no me parece un dato menor. Pero, ¿cuál es la crítica? Porque entiendo la pregunta, porque va enfocada a la crítica. Sí, porque yo recordaba recién las cumbres, ¿no? Lo que vamos a observar hoy de mañana. La cumbre de presidentes, donde cada uno de ellos hace su discurso para las cámaras de televisión. Una instancia que es bastante breve, diría, teniendo en cuenta que son 33 países, que ese espacio para que hablen los presidentes dure menos de 3 horas, da la pauta de que mucho no pueden decir, mucho no pueden intercambiar, mucho debate no puede haber. Entonces... Bueno, una de las críticas justamente que recibe la CELAC es la superposición de procesos. Hablamos de la OEA, hablamos del Mercosur. Cuando hacemos el paralelismo entre quienes integran cada una de estas instancias, decimos, pero están los mismos estados. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces, ¿cambia únicamente los temas? Bueno, una de las críticas es que la CELAC, justamente más allá de estas instancias de diálogo o de propiciar el diálogo extrarregional, no ha tenido grandes resultados. Sin embargo, me parece que no es un dato menor ver lo que sucede en paralelo. La primera visita que realiza Lula a nivel internacional tiene que ver justamente con la CELAC. En ocasión de la cumbre de la CELAC, elige a Argentina como primer estado. Y en segundo lugar, Uruguay. Tal vez el caso de Uruguay responda a otros motivos. ¿Sí? No sé si tanto desde el punto de vista estratégico, pero sí políticos y de amistad. Me parece que las reuniones que se logran dar en paralelo en este tipo de cumbres, que entiendo también el comentario de que la cumbre es breve y los discursos son para la audiencia, como si fuera un show, porque de hecho lo es en parte, no refleja todo lo que puede haber por detrás. Esas reuniones, por ejemplo, los acuerdos que se firmaron entre Brasil y Argentina el día de ayer, Lula llegando a Argentina y diciendo que Brasil vuelve a la región. En realidad Brasil vuelve a la CELAC después de que el gobierno de Bolsonaro durante 3 años no participara de las reuniones, porque entendía justamente que se le daba voz a gobiernos que él entendía que eran totalitarios, por tanto no estaban de acuerdo. Yo creo que es importante que en la mesa de negociación estén todos, no únicamente mis amigos. Hacer una cumbre únicamente con mis amigos y los que piensan igual es muy fácil, pero las relaciones internacionales no son tan fáciles. Las negociaciones son en conjunto. Me parece también que es importante ver esa parte bilateral o específica, lograr posiciones comunes. Los presidentes, los jefes de Estado y Gobierno se encuentran.
Y eso ya de por sí es valioso. Críticas, bueno, creo que una crítica más que podría sumar es esas excesivas expectativas que hubo en torno a esta cumbre, especialmente por el fenómeno Lula, y el fenómeno Lula luego de lo que sucede con el asalto a los tres poderes en Brasilia, pero también lo que sucede internamente en Argentina. No olvidemos que estamos en año electoral en Argentina. Y marcar esa distancia desde la oposición ya forma parte de una incipiente campaña política, mirando las elecciones presidenciales. Excesivas expectativas, probablemente sí, las haya, pero tienen que ver con el contexto. Y por último, en un mundo donde reina la entropía, creo que es muy importante que los jefes de Estado y Gobierno se sienten a conversar, a dialogar, tanto sea de manera conjunta o bilateralmente. Uh-huh. Para terminar, la ubicación de Uruguay en este contexto, ¿qué relevancia puede tener una cumbre como esta que se desarrolla en Buenos Aires para este tipo de procesos que nuestro país quiere llevar adelante respecto al comercio exterior? Creo que hay muchas expectativas con el discurso o la posición que va a tomar la calle Pou respecto a su discurso. Si va a ser confrontativo o si va a ser un discurso más amigable, especialmente teniendo en cuenta el aniversario número 30 del Mercosur, que todos debemos de recordar aquel episodio del lastre y del barco, por ese mano a mano con Alberto Fernández. Creo que las expectativas van a cuál es la mirada que presenta Uruguay, si es diálogo o si es confrontación. No sé qué tan conveniente para Uruguay puede ser volver a confrontar si ya hay una decisión que se entiende que está basada en una interpretación de los textos jurídicos del Mercosur, de avanzar en un acuerdo con China. Si esa decisión ya existe, un acuerdo de libre comercio me refiero, con China, si esa decisión ya se tomó, si ya se realizaron los estudios, que siempre podemos poner un signo de interrogación, porque al no ser públicos no conocemos su contenido, sabemos que existe, pero no conocemos su contenido. Las expectativas que puede tener Uruguay o si le conviene o no confrontar, creo que tienen que ver más con ¿cuál es la posición que Uruguay quiere asumir internacionalmente? Ya tuvimos esta dificultad en el Mercosur. Personalmente creo que un aniversario no era el momento para estar planteando las diferencias. Sí hay otras instancias, pero justamente un aniversario no era el momento, porque tuvo mucho de discusión, pero poco de festejo. Sí, tú estás recordando cómo confrontó el presidente Lacalle Pou con Alberto Fernández en Buenos Aires la última vez que estuvo allí en una cumbre del Mercosur. Del Mercosur. Pero en cuanto a la CELAC... No fue una cumbre del Mercosur, perdón. No fue una cumbre del Mercosur, fue la celebración del 30 aniversario del bloque. Está bien, en cuanto a la CELAC, pero en cuanto a la CELAC, la última presencia de Uruguay también tuvo ese tono en el sentido del planteo que hizo, el planteo crítico que hizo Lacalle Pou con respecto a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Sí, marcando también una posición o tratando de desmarcarse de otros estados latinoamericanos y caribeños. La pregunta es si volverá a hacerlo. Creo que en este momento Uruguay lo que le conviene es menos confrontación a nivel internacional. Eso lo sabremos dentro de unas horas. Ya la confrontación la tiene a nivel jurídico, institucional y comercial en el Mercosur para sumar una nueva confrontación. Creo que el diálogo podría ser sustancial. Puede desmarcarse, pero tal vez no de una manera tan confrontativa o de disputa como lo hizo previamente. Veremos si acierto o me equivoco, porque esto en realidad es analizando la situación actual y lo que vino haciendo hasta ahora. Esperemos que las relaciones internacionales sean para tender puentes, más allá de que se puedan desmarcar de
de las políticas de otros gobiernos o de las ideologías de otros gobiernos sea también para dialogar y tender puentes. Esperemos que así sea. Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales, profesora investigadora en la Universidad de Monterrey, en México. Te agradecemos tu participación esta mañana en Perspectiva. Quizás queda la línea abierta ahora para volver a charlar dentro de unos días, una vez que estén ya los hechos arriba de la mesa, ¿te parece? Exacto, una vez que tengamos las cartas sobre la mesa, analizar cómo fueron esos discursos y qué posición tomó Uruguay. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.